¿O se puede ir? Listo. Ahí está ese tren, que es el que nos avisa que está comenzando la grabación. Y como siempre les digo, muy buenas noches, estimados alumnos del primer nivel medio, jornada noche. Les habla aquí, una vez más, su profesor de inglés, Elias Rojas, junto con la tía Jenny, representando aquí a nuestro equipo PIE, les traemos la siguiente clase. ¿Qué vamos a ver esta semana? Como dice ahí el título, vamos a ver adjectives, o también en español, adjetivos. Vamos a ver, no solamente vamos a ver cuáles palabras son adjetivos, sino que también qué es un adjetivo. Necesitamos definirlo, porque eso nos ayuda no solamente en inglés, también nos ayuda mucho a el español. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros hablábamos de pronombres, verbos, sustantivos, incluso pronombres, verbos, sustantivos, y ahora vamos a hablar de adjetivos, que son palabras que nosotros quizás sabemos lo que son, pero no recordamos que están divididos en estos grupos tan extraños. Por eso vamos a aprender, como ya aprendimos una vez que era un pronombre, aprendimos también lo que eran los verbos, ¿cierto? Ahora vamos a ver, después vimos el verbo to be, sí, pero es otra cosa. Y ahora vamos a ver entonces lo que son los adjetivos y cómo nos va a funcionar a nosotros el uso de los adjetivos. Se me sube un poco la mascarilla. Ahora tengo que traer la de Mortal Kombat. Ok, entonces, el objetivo de la clase de esta semana, como ustedes pueden leer ahí también, dice completar oraciones simples y conocer el uso correcto de los adjetivos del idioma inglés. Como les digo cada semana, estudiantes del sello de Educación para Todos, esta clase pertenece a la semana número 11, entre los días 10 al 13 de mayo del año 2021. ¿Cierto? Oye, ya prácticamente, imagínate, estamos a ¿cuánto? ¿Un mes y medio? ¿De vacaciones? Sí. Wow. Que pase rápido. El tiempo vuela cuando aprendes inglés. ¿No es así? Como digo, si no se apoya. Obvio. Pero bueno, se ha pasado bastante rápido, al menos esta primera mitad. Y ya, imagínate, en 4 o 5 semanas, nuestro semestre se va a acabar. Sí. Así que vamos en buen ritmo, según yo. Vamos en buen ritmo. A menos que vuelva a ocurrir algo. Lo más probable. Sí. Igual extrañaba estar aquí en la sala de clases. Esta sala que nosotros le decimos el miti-miti de frutilla. Sí. Es porque tiene murallas rosadas y blancas. Hay otra que le decimos, una de las que están allá a los lados, le decíamos la comisaría. Porque era blanco con verde. Ok. Como es parte de nuestra rutina de cada semana, primero vamos a comenzar haciendo un pequeño recuento rápido, el resumen del resumen del resumen de lo que nosotros vimos la semana pasada. Aquí la tía Jenny va a ver en vivo como yo me muevo demasiado cuando estoy haciendo mis clases. Ok, entonces, last class, la semana pasada, ¿qué vimos nosotros la semana pasada? Vimos entonces, recordamos cuáles eran los pronombres, ¿cierto? Que en inglés teníamos 7 pronombres distintos, mientras que en español nosotros teníamos 9 pronombres, ¿cierto? En inglés serían I, you, we, they, he, she, it. 7, ¿cierto? En español tenemos 9. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Ahí hay 9, ¿cierto? Bueno, recordamos un poquito cuáles eran los pronombres y después vimos, como dice ahí, el más famoso, ¿cierto? ¿Cuál era el verbo más famoso del inglés? El verbo to be. El famosísimo verbo to be, exactamente, Diego. Muy bien. Y pregunta, ¿cuántos verbos to be tenemos nosotros en inglés? 3. Muy bien, Diego. Diego está on fire. Estás en racha. Ok. Hay 3 verbos to be, que uno sería am, is, are, ¿cierto? Am, is, are. Esos son los 3 verbos to be que nosotros tenemos. Ahora, de esos 3,
dijimos que eso se divide en ciertos grupos, ¿cierto? Que un verbo to be va con cierta cantidad de pronombres y los otros igual. ¿Por qué? Porque tenemos solamente 3 to be para 7 pronombres, no podemos generar un to be para cada pronombre. No, dijimos que se agrupaban. Por ejemplo, si yo tengo el pronombre I, yo, ¿con qué famoso verbo to be iría de la mano? Am. Am, exactamente. Muy bien, escuché como 3 am en coro. Excelente. Decimos siempre I am. Por otra parte, si yo tengo los pronombres you, we, they, esos 3, ¿con qué verbo to be van de la mano? Are. Are, muy bien, Diego, muy bien, Prosperi. Excelente. Y obviamente, por descarte, si teníamos los pronombres she, he, it, nuestro verbo to be iba a ser is. Entonces, ahí ya teníamos cómo se agrupaban los 3. Y entonces hablamos de la conjugación del to be, que era am, is, are, cómo iba enlazada con los pronombres, y también vimos para qué nos servía, de qué formas, distintas formas, podríamos utilizar nosotros el verbo to be. Como por ejemplo, nombramos que lo podíamos utilizar para describir a alguien, ¿cierto? Para decir si alguien estaba feliz o triste, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo she is happy, ella está feliz. Ahí estoy usando el verbo to be is. En inglés lo utilizamos el verbo to be también para la edad. Por ejemplo, I am 29, que yo tengo 29, por ejemplo. Y también, en otras razones también, a ver, siempre se me olvidan los ejemplos. Lo utilizamos para la edad, lo utilizamos también para presentarnos, para dar nuestros nombres. Por ejemplo, yo puedo decir, I am Eliezer, ¿cierto? O también puede ser, my name is Eliezer. Otra de las opciones que también decíamos era decir cuál era mi oficio, mi trabajo. Ubicación. O también la ubicación de un objeto, con el verbo to be. ¿No? Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un oficio, yo puedo decir, I am a teacher, ¿cierto? Yo soy un profesor. I am a butcher, soy un carnicero. I am a doctor, soy un doctor. ¿Ok? Y también podríamos decir, por ejemplo, cuando hablamos de la ubicación de un lugar, ¿cierto? Por ejemplo, the phone is in my hand. Está en mi mano. Ok, ahora pregunta, antes de pasar a lo siguiente. ¿Qué significa en español el verbo to be? Aquí nosotros lo podemos asociar. Ser o estar. Ser o estar. Muy bien. Y recuerden que a veces no podía ser ser o estar porque cuando hablamos de la edad, en inglés se usa el verbo to be, en español no. Eso es una de las cosas que teníamos que recordar. Ahora. Había que adaptarse. Exacto, había que adaptarse. Tenemos que adaptar eso porque en inglés siempre hay algo que se llaman excepciones. Y eso ocurre siempre, o casi siempre en muchas cosas. Ahora, ¿cuál es la importancia de la clase de esta semana? Para completar oraciones simples, después de aprender el verbo to be. Veremos qué es un adjetivo y cómo se usa en el idioma inglés. Ya que nosotros ya aprendimos a sumar un pronombre y un to be, ahora a esto le vamos a agregar adjetivos. Y al juntar yo un pronombre, un to be y un adjetivo, ya estoy creando mis primeras oraciones en el idioma inglés. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces, muchos trabajos que nosotros tuvimos que hacer, era como, ya chicos, aquí está la pauta, aquí está, por ejemplo, mi información, borren los datos míos, agreguen los suyos, pero no era una creación 100% suya. Yo solamente le pasaba como una guía, o yo era más que nada un guía que le decía, ya, ahora tú borra esto y agrega lo tuyo, ¿cierto? Cuando lo hicimos en una de las preguntas esenciales anteriores. Ahora va a ser una oración, no frase, una oración netamente tuya, que ya puedes empezar a escribirlas después que aprendamos entonces lo que son los adjetivos y cómo se utilizan. Entonces, a los que están anotando, anoten el título de hoy, adjectives.
adjetivos. Les recuerdo, como siempre, estudiantes de CEA Educación para Todos, si usted está tomando nota y yo quizás voy muy rápido, por favor avíseme para yo ir un poquito más lento. Y además, si usted se quedó atrasado y estaba copiando algo importante, avíseme, yo puedo volverme siempre y cuando usted me lo pida amablemente. También a la gente del futuro que está viendo esta grabación, les digo, si hay algo interesante que encontraron en el video, por favor pongan pausa, copien, y si algo no les quedó muy claro, pongan pausa de nuevo, retrocedan y pongan play desde donde no les quedó muy clara la información. ¿Ok? Entonces el título de hoy es adjectives, adjetivos, y les voy a pedir a la gente que está en el chat que escriba un 1 si estás atento. Un 1 en el chat si es que estás atento a la clase de hoy. Muy bien, Prosperi. Muy bien, Jan. Muy bien, Menard. 1. Era escribir un 1, pero igual lo aceptó. Muy bien, Jules. Muy bien. Hecho de 10. Excelente. Muy bien, Daniela. Bueno. Hernán también. Oye, hay mucha gente participativa aquí. Oye, ya como que llegamos a un número que era más clásico, ¿cierto? De estudiantes. Sí. Bueno, ahora volvimos a la realidad. Se fue uno de nuevo. Eso está en vuelve. Sí, se entiende. Ya, ok. Entonces, nuestro tema es adjectives. ¿Escuché entero? Entonces, ahora, entonces, adjectives. Tenemos que resolver estas preguntas ancestrales que siempre nos hacemos clase a clase. ¿Qué es un adjetivo? ¿Ok? Entonces, adjectives, los adjetivos, ¿qué son? Como dice ahí, los adjetivos son aquellas palabras que describen, modifican o califican personas, cosas, lugares o incluso situaciones, animales, etc. Prácticamente, en palabras simples, los adjetivos te dan una descripción de algo, de alguien o de un lugar. ¿Ok? Profe, Dime. los adjetivos van de la mano del sustantivo, ¿cierto? Oh, muy bien. De hecho, eso dice ahí abajito. Ah, no me había fijado. No te preocupes. Ya, pero como dijimos entonces, un adjetivo te entrega una descripción. Puede ser una descripción física o psicológica, ¿cierto? De un animal, una persona, un lugar, etc. ¿Ok? Entonces, como bien decíamos ahí, los adjetivos son las palabras que describen. Si ustedes recuerdan cuando yo les recalcaba siempre, ¿qué son los verbos? Y ustedes decían, los verbos son acciones. ¿Ok? Los pronombres reemplazan nombres. Los pronombres reemplazan nombres, los verbos son acciones, los adjetivos son descripciones. ¿Ok? Adjetivos, descripciones. Y como muy bien dijo el compañero, aquí necesito que vamos a hacer un pequeño show aquí con la tía. Necesito cosas. Lo vamos a usar después, en un momento. Por ejemplo, ¿a qué califican los adjetivos? Los adjetivos califican normalmente o entregan cualidades de un sustantivo, ya sea propio o común. Ustedes saben, un sustantivo propio son, por ejemplo, los nombres personales, nombres de uno. Por ejemplo, mi sustantivo propio obviamente sería Eliezer. El de la tía Jenny sería obviamente Jennifer, ¿cierto? Esos serían sustantivos propios. El nombre o la persona que representa eso. También las marcas son sustantivos propios también. La ciudad, el país. Exacto. Como muy bien dice la tía Jenny, como los países, las ciudades, como Chile, como Haití, que tenemos aquí varios estudiantes del extranjero. Bienvenidos a mi país, Chile, a la República Independiente de Eliezerlandia también. Bueno, bienvenidos todos. ¿Qué más? Las ciudades, como dijimos recién, entre otros. Marcas, ya los dije, ¿cierto? Marcas como, por ejemplo, mi computador Acer, mi celular Huawei, entre otros. Todos esos son
sustantivos propios. Pero ahora, ¿qué es un sustantivo común? Un sustantivo común, para explicarlo en palabras más simples, es el nombre de las cosas. Y listo. Podríamos dejar la clase hasta ahí, pero estamos hablando de adjetivos y no de sustantivos. Un sustantivo común es el nombre de las cosas, por así decirlo, en palabras más simples. Por ejemplo, y aquí se viene el show, tengo un celular. Celular es un sustantivo común. Tengo, por ejemplo, Un lápiz. la tía tiene un lápiz. Es un sustantivo común también. Yo tengo aquí un control remoto. Sustantivo común. Un reloj. Un reloj también, sustantivo común. Excelente. Tengo aquí mi cotona, ¿cierto? Cotona, sustantivo común. Tengo aquí un rociador. Sustantivo común también. Cuaderno. Un cuaderno, exactamente. Sustantivo común. Exacto, es que tengo aquí. No tengo dinero en los bolsillos, tengo llaves. Sustantivo común. Mascarilla. Exacto, la mascarilla también sería entonces un sustantivo común. Básicamente, en palabras simples, es el nombre de las cosas. Ya, por ejemplo, tenemos una mesa y no voy a traerle una mesa para acá, obviamente, pero ya creo que se entiende. En palabras simples, un sustantivo es eso, el nombre de las cosas. Eso es sustantivo común, sustantivo propio, nombres de personas, empresas, compañías, etc. ¿Ok? ¿Quedó claro, cierto? Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Muy bien. Continuemos entonces. Y así que no confundan adjetivos, palabras que describen. Sustantivos, las cosas. O las personas. Oh, alerta roja. Por ejemplo, yo puedo empezar a utilizar oraciones con 3 palabras. Un pronombre, un verbo to be y un adjetivo. Pero, profe, recién dijo sustantivos. Ok, yo puedo reemplazar sustantivos con pronombres. Recuerden que los pronombres, como dijimos antes, reemplazan nombres. En este caso, puede reemplazar el nombre de las personas o el nombre de las cosas. Los pronombres. Yo voy a decir entonces, I am happy. I am happy. Pronombre, to be, adjetivo. Lo hago así porque está el efecto espejo. Sí. Porque ahora en vivo lo extraño. Ya. I am happy. Yo estoy feliz. ¿Cierto? Yo estoy feliz. I am happy. Happy sería entonces mi adjetivo. ¿Cierto? Entrega una cualidad, sea física o psicológica. En este caso, feliz. Puede ser también para todas las mujeres presentes. They are beautiful. Ellas son bonitas. They, pronombre. El verbo to be que va con they sería are. Y el adjetivo, beautiful. Ellas son bonitas o guapas. Y por último, she is interesting. She, pronombre. El verbo to be que hago en este pronombre, con she, va a ser is. Y por último, interesting. El adjetivo, interesante. Ella es interesante. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a aprender a usar esa misma estructura que están viendo en nuestros ejemplos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos describir. Pero, nótese que no es la única forma que nosotros tenemos para describir. Hay una forma que es un poco más... No es compleja, al menos en español. En inglés, bueno, tampoco es. Pero es una forma, digamos, inconclusa. Pero después las voy a nombrar así, para que la vean. ¿Ok? Entonces, estos son los ejemplos para que vean el orden que nosotros vamos a utilizar para hacer oraciones. Entonces, recordemos, los adjetivos entregan descripción de un sustantivo, ¿cierto? Es algo como un perro, un gato o un objeto o una persona. El adjetivo va a entregar información sobre cómo es ese objeto
físicamente o incluso esa persona psicológicamente. Ahora, como dijimos recién, un sustantivo es básicamente el nombre de las cosas, personas, lugares. Que eso no se lo olvide nunca, lo que es un sustantivo y lo que es un adjetivo. Bueno, no sé si decir que no se lo olvide nunca. En algún momento quizás, no es que se lo olvide, sino que no lo recuerden en su momento. Pero refrescando un poquito la memoria, después quizás lo vuelvan a recordar. Bueno, esta parte ya la hablé, así que me la puedo saltar, ¿cierto? ¿No se cambió nada? No, era porque ya la había hablado esa pues. Ah, Porque ya la habíamos tomado, la habíamos tocado. Ahora, ¿siempre va a entregar información de un sustantivo? Sí. Sí. Aunque a veces no iría un sustantivo. A veces puede ir un pronombre. Como dijimos hace un rato atrás, yo puedo reemplazar un sustantivo. Yo en vez de decir Eliezer, que es un sustantivo, yo puedo reemplazarlo por un pronombre. I, yo, ¿cierto? Lo mismo cuando yo me refiero a you, a ustedes. Yo en vez de decir el nombre de cada uno de ustedes para referirme a este universo, yo puedo utilizar you, ¿cierto? Ustedes. En vez de decir el primer nivel medianoche o los alumnos del primer nivel medianoche, puedo utilizar you, ¿cierto? Entonces, recuerden, un pronombre reemplaza un nombre, ¿cierto? O reemplaza nombres. Igual que en español, utilizo el yo para reemplazar mi nombre. Utilizo el ella para reemplazar el nombre de una mujer a la que me estoy refiriendo, entre otros. Bueno, y como hablamos de palabras que son adjetivos, hay otras palabras, por ejemplo, que muy poca gente sabía que esto también son adjetivos porque entregan cualidades de. Por ejemplo, los colores son adjetivos. Todos los colores que tú conoces, y creo que pensar en un color nuevo es un poco difícil, ¿cierto? Desafío, tarea para la casa, piensen en un color nuevo. Un poco difícil. No se me ocurre... es que de los colores bases salen millones de tonalidades. Exacto. Bueno, y como saben, yo soy muy básico con los colores, me sé los colores primarios, y de ahí no me sé más. Me sé como 3. No sé, ustedes es como... yo veo un amarillo y para mí es amarillo. Y digo, no, amarillo mostaza, amarillo canario, amarillo de atardecer. Y para mí no, amarillo. Ojalá yo fuera como un perro ver todo gris. Es más fácil. En inglés igual es eso, ¿no? Sí. O claro, en el caso del celeste, que es como... Ah, sí, es que se le dice light blue. Como el claro. Sí. Ya, pero hay otros casos en que sí hay colores que son más elaborados. Ya. Sí, igual que en español. Ah, igual. Sí. Todos los colores entonces son adjetivos. Yo, por ejemplo, puedo decir la casa roja o la casa es roja y ya tengo mi adjetivo, ¿cierto? Digo decir, entonces, el rociador es azul, por favor, dime que es azul. Sí. Ya, perfecto. Para no equivocarme con los colores. Ya ven, a mí no me digan, no, profe, eso no es azul no sé cuánto. ¿Cierto? Pasa. Azul marino. Ya, tenemos esto que es azul, ¿cierto? Ese se ve más morado, pero es azul. Entonces yo puedo decir que el rociador es azul. Y ya entrego una característica. Yo aquí, por ejemplo, aquí en la sala de clases, que las sillas y mesas son de color verde. Entonces las sillas son verdes. ¿Ok? Los colores entonces son adjetivos. Entrega una cualidad que tú puedes ver, observar. Y también las nacionalidades son adjetivos. Ojo, nacionalidad. No decir, yo soy de tal país. No. Recuerden que son como, por ejemplo, tus gentilicios. Son gentilicios, ¿cierto? Me cuesta hablar español a veces. ¿Cómo? Los gentilicios es donde uno viene. Sí. Ya, sí. perfecto. Muchas Sí, gracias. profe. A veces se me olvida el español, lo siento. Entonces, los gentilicios o tu nacionalidad también son adjetivos. Tú puedes decir que tú eres chileno o chilena, chilean, puedes decir que eres haitiano o haitiana, haitian, y todos esos son adjetivos. Y no solamente con el país, también con la ciudad.
En español, por ejemplo, aquí la gente de este pueblo de Quillota, nosotros nos referimos a ellos como los quillotanos, ¿cierto? En mi pueblo natal, allá en Villa Alemana, no me gusta el nombre, como le dice la gente de Villa Alemana. ¿Cómo le dicen? ¿Cuál es el gentilicio? El gentilicio de la gente de Villa Alemana es Villa Alemaninos. Y yo pienso que la persona que creó la ciudad se perdió la gran oportunidad de llamarnos villanos. Era como la oportunidad a la gente de Villa Alemana decirle villanos. O villanos alemanes. Y listo. Pero no, se le ocurrió el nombre más largo. Villa Alemaninos. O Villa Alemanos, no sé. Pero lo mejor era villanos. Al menos para mí. Como los de la Calera le dicen caleranos, ¿cierto? A los de la Cruz le dicen... Crucinos. Crucinos, eso. Sí, crucinos. Muchas gracias. Porteños, los de Valparaíso. A los de Valparaíso le dicen porteños. De Viña. Viñamarinos, ¿cierto? A los de Coquimbo, bueno, etcétera. Y muchos más. Ah, muy bien. Ya, entonces las nacionalidades y los gentilicios son adjetivos. Aquí pongan atención porque estos son algunos ejemplos de adjetivos. Son algunos ejemplos de adjetivos más utilizados, en algunos casos, que nosotros podemos utilizarlos para describir a algo o a alguien. ¿Ya? Así que vayan tomando nota de lo que está aquí, estudiantes. Por ejemplo, tenemos el adjetivo good, que es bueno o buena. También significa bien, ¿cierto? Bien, bueno o buena. Entonces, good. Bueno, yo muchas veces en sus trabajos, cuando me envían las preguntas esenciales, yo le escribía good, bien. Pero cuando lo uso para escribir personas, obviamente en español sería bueno o buena. Pero aquí, como estamos en inglés, tiene que ser good. Tenemos la palabra, su contraparte, ¿cierto? Si tenemos good, también tenemos que tener bad. Y bad significa, obviamente, malo o mala, o también significa mal. ¿Ok? Lo bueno en inglés es que a veces una palabra puede significar muchas palabras, porque en español nosotros conjugamos todo, según el pronombre. En inglés no. Y después dicen, no, si el inglés es muy difícil. Es que es difícil porque nosotros lo cambiamos como al español literalmente. Exacto. Ya, Eso eso se nos es hace una de las difícil. tantas cosas. Pero si te das cuenta, una palabra que puede significar muchas, porque solamente cambia según el pronombre. Tenemos la palabra tall. Y tall significa alto, de altura. No alto de detenerse, porque eso es un verbo. Alto o alta. Yo puedo decir que una persona es tall o que un edificio es tall. ¿Cierto? O un árbol puede ser también tall. ¿Ya? No es tall, es tall. En inglés las doble L se pronuncian como si fuera una sola L. Tall. Entonces el opuesto de tall vendría siendo bajo, ¿cierto? Y bajo se usa o se dice una palabra similar que nosotros conocemos en español, que es short. Y yo me imagino que ustedes saben lo que es un short, ¿cierto? Sí. Un short obviamente se refiere a un pantalón corto. Y la palabra short significa bajo o también corto. Ellos a los pantalones cortos le dicen short pants. Y nosotros simplemente le decimos short o shorts. Los shorts cortos, la wincha de la chala. Y los CH Chile. Muy bien. Entonces, después de ese, ya tenemos good, bad, tall, short. ¿No pueden ver? Esto lo hice antes de saber que íbamos a volver a... ¿Por qué? Porque para decir happy, ¿cómo van a ver así? Con los ojos. Ja. Igual. No, me veo muy... Igual lo admiten. No, no mucho.
Rápido. Sí, como... Ok. Tenemos la palabra happy después. Y la palabra happy, obviamente, es feliz, ¿cierto? Uy. Feliz. Estás contento. Una sonrisa gigante en el rostro. Y una canción en el corazón. ¿Ok? Happy. Muchos hemos escuchado esa palabra, o la hemos utilizado entonces. Incluso, por ejemplo, hay una canción de un cantante que se llama Happy. Y creo que todos en algún momento estuvieron muy pegados por esa canción. Y obviamente tenemos su opuesto, que es sad, que es triste. No es llorar, es triste. ¿Estamos feliz? Triste. ¿Ok? Entonces, así como tenemos happy, tenemos sad, aquí tenemos un par de adjetivos que son un poco curiosos. Tenemos la palabra beautiful. Me imagino que muchos de ustedes la han escuchado o incluso la han utilizado. Y yo apuesto que muchos de ustedes la utilizaban quizás un poco mal. La palabra beautiful significa bonita, linda o hermosa, ¿cierto? También significa bonito, lindo o hermoso. Pero este adjetivo, beautiful, es exclusivo, si hablamos de personas, exclusivo para el género femenino. Solamente para mujeres. Utilizamos beautiful. Esto, si tú lo vas a usar como bonito, es porque te estás refiriendo a un objeto. Por ejemplo, a un lugar. O por ejemplo, yo puedo decir que si tú pronuncias muy bien el inglés, yo te puedo decir, beautiful. Que tu pronunciación fue bonita. O tu tarea, quizás. ¿Ok? Pero cuando nosotros queremos referirnos a una persona, vamos a utilizar siempre beautiful para las mujeres. Espero que sabían, no sé si lo sabían, pero si no lo sabían, ahora lo aprenden en esta clase. ¿Bien? Gratuito para ustedes. ¿Qué? Muy pocas personas lo recuerdan así. Sí, eso no sabía. ¿No? Ahí estamos aprendiendo, ¿viste? No solamente los estudiantes aprenden, la tía Jenny también está aprendiendo aquí con ustedes. ¿Sabían eso ustedes, estudiantes? ¿Que la palabra beautiful era solamente para mujeres? No, no sabía. ¿No sabían? Tampoco sabía y casi todo esto es nuevo para mí. Ya, pero estamos aprendiendo todavía, ¿cierto? Pero yo me imagino que muchas veces escuchábamos la palabra beautiful y pensando, significa bonito o bonita. No, pero solamente bonita para las mujeres, bonito para los objetos. ¿Ok? Tú puedes decir que un objeto es bonito. Beautiful. Ahora, entonces, ¿cuál es el equivalente que nosotros podemos utilizar para los hombres y para también los profesores de inglés? Bueno, es la palabra handsome. ¿Ya? Si usted le quiere decir a alguien que es guapo o bonito o super mino, como ustedes quieran decirle, van a utilizar la palabra handsome. ¿Ya? Entonces, reitero, beautiful, bonito solamente para las mujeres. Handsome sería el caso para los hombres. Ese sería el equivalente. Y bueno, esto no tiene sentido porque la palabra hand es mano y some es algo. Inglés. Bueno, igual que la palabra butterfly. Butterfly significa mariposa. Butter, mantequilla, fly, volar. El inglés es un mundo hermoso. Es diferente lo compuesto. Sí, no tiene nada que ver. Bueno, pero dejando ese tema de lado. Handsome entonces para los varones, ¿cierto? Esa palabra es exclusiva para belleza de hombres, no Sí. de cosas. No de cosas. No de cosas. Bueno, después tenemos, bueno, digamos que este sí es para los profes de inglés, la palabra ugly. Ugly significa obviamente el opuesto de las últimas dos palabras que estamos viendo. Ya que teníamos bonito o bonita, ugly va a significar entonces feo o fea. ¿Ok?
Ugly, entonces. Feo o fea. Continuamos con old, que nosotros nos podríamos considerar very old, entre comillas. Old, obviamente, old es viejo o vieja. Eso se puede utilizar para personas o cosas, ¿ok? Yo puedo decir, por ejemplo, que mi cell phone, mi celular, is old, es viejo. O yo podría decir que yo, I am old, que yo soy viejo. Que no mira. Cheque los celos. Ok, y el opuesto de algo old es young. Young significa joven. Pero obviamente es exclusivo para las personas y los animales. Aquí la palabra joven es más que nada relacionado con algo que tiene vida. ¿Ya? Este no significa joven como cuando te dicen en la calle, oiga, joven. No. Esto quiere decir que tú eres joven. Tu descripción. También para las mujeres también, profe. Y para las personas. Personas y animales. Ah, ya. Entiendo. Perfecto. Young entonces para las personas, ya sea mujer, hombre o también para los animales. Luego tenemos algo más relacionado a la música. Como tú quieres, a ti te gusta la música, todos escuchamos música, ¿cierto? Podemos tener, por ejemplo, classic. Tú puedes decir que un objeto es clásico, o que hay música o temas que para ti son clásicos. No me refiero a la música clásica, la música docta. Esa que ponían cuando, no sé, pasaban el tiempo en algún canal y ponían algún temita de violines. ¿Alguna balada, etcétera? No. Se refiere a classic, que es algo clásico para ti. Yo, por ejemplo, encuentro muy clásico la música de los 70, 80, 90. ¿Cierto? Para mí son clásicos. Y el opuesto de clásico, sería obviamente modern, moderno. Es algo obviamente más actualizado. Pero además de moderno, podemos utilizar otro adjetivo que sería new, nuevo. Que tú puedes decir que muchas cosas pueden ser nuevas que tú tengas, ¿cierto? Y aquí, sin importar, esta palabra no discrimina a personas también. Tú puedes decir que una persona es nueva en algún lugar. Por ejemplo, yo puedo decir que yo soy nuevo aquí trabajando. La tía Jenny es nueva aquí en nuestro equipo de trabajo. O que muchos de ustedes también son nuevos estudiantes. También lo puedes utilizar para las cosas. Y para los recién nacidos. Los recién nacidos se le dice newborn. Recién nacido. Así que ya tiene más sentido. Porque born es nacer, nuevo, newborn, recién nacido. Oye, estudiantes, ¿alguna pregunta sobre estos adjetivos? ¿Todo claro? Habré caído que no escucho a los estudiantes. Por lo menos yo estoy claro. Muy bien. Profe, Se te va la imagen. ¿Se va la imagen? La tuya. profe, Dígame. Hernán, dime. ahí donde sale bonito para hombre puede ser guapo también, ¿o no? Sí, cualquier de esos adjetivos puede funcionar. Ahí donde dice bonito para hombre, Me parece un poco desfácil. Pero, ya. Respondiendo a la pregunta, Hernán, sí. Puede ser bonito, guapo, hermoso, mino, etcétera. Puede ser cualquier opción. Continuamos entonces. No se me habrá caído el internet, ¿no? Cuando se me apaga la cámara, se me apaga automático porque las conexiones. Por ejemplo, mira, ¿están dando Thor?
Ah, no, ese es el profe de inglés. Ahora, ¿qué yo podría decir sobre mí mismo? Ya, por ejemplo, le estoy dando la explicación de cómo se escriben cositas por ahí. Que me veo deforme en esa foto. El tío del pie tuvo que haber escogido una mejor foto, ¿no es así? Bueno, ¿qué importa? Ya está hecho ya. Tenía mejores por ahí. Ok, ¿qué podría decir yo de mí mismo? Yo podría decir, I am tall. Yo soy tall, alto. Podría decir también, I am crazy. Y no solamente por mi pelo. ¿Ustedes conocen la palabra crazy? Sí. Loco. ¿Cómo me dijiste? Loco. Loco. Sí, es eso. Muy bien. Eso significa, obviamente, loco, porque muchas personas dicen que yo soy así, no solamente por mi pelo, ¿cierto? Dicen que soy como un poco loco para hacer mis clases. ¿Sí? O también yo podría decir de mí, I am funny. ¿Y qué significa la palabra funny? ¿Hay alguno de ustedes que lo conoce? Muy bien, profe. No, profe. La palabra funny, Blue. no sería una... ¿Divertido? Exactamente, Daniela. La palabra funny significa divertido o chistoso. No sé ustedes. No sé ustedes que si están de acuerdo conmigo. La tía Jenny sí. Sí. La tía Jenny está de acuerdo conmigo. ¿Sí? Se ríe. No carcajadas, digamos risas, pero no carcajadas. Bueno, se pasa bien. La pasamos bien aquí en la clase de inglés. Ups, ¿no eché a perder nada? No. Ya, entonces yo podría decir eso sobre mí, comenzando entonces diciendo I am, yo soy, y después un adjetivo. Entonces, ya que yo hablé de mí, ¿qué me pueden decir ustedes? Ahora es tu turno. ¿Qué adjetivos son los que mejor te describirían a ti? ¿Lo puedes decir? O lo puedes escribir en el chat, si es que lo deseas. Ya di descripciones sobre mí. Dije, por ejemplo, I am tall. Yo soy alto, ¿cierto? Dije también, I am crazy. Estoy un poco loco. Y también dije, I am funny. Que soy divertido, ¿cierto? Ahora, ¿qué podrías decir tú, estudiante del primer nivel medio noche, de ti mismo? Recuerda que tienes que comenzar tu oración con un I am, como ahí está en el chat. I am y después un adjetivo. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo te describirías? Puedes utilizar uno de los adjetivos que nosotros vimos en la lista recién. I am a good boy. Ah, soy un buen muchacho. I am a good boy. Muy bien, pero es un a good boy. I am a good boy. Perfecto, Prosperi. Muchas gracias por participar. ¿Alguien más que me pueda entregar alguna descripción de sí mismo? No tengo reloj, pero bueno. 9, 10, 7, 9, 7. Gracias. I am serious. Soy seria. Dice María Elena Burgos. Muy bien. Perfecto. Ojo, moderno es español. I am moderno. Moderno ahí está en español. Tiene que ser en inglés. Modern. Ahora sí.
Ahora sí. Puede ser que el autocorrector no esté jugando la mala pasada, probablemente. Pero muy bien, Jan. Uno más, por favor. ¿Alguien que me pueda dar una descripción de sí mismo? I am sad. Oh, ¿por qué estás? I am, Diego, adelante. I am imperative. Imperative. Ok, eres hiperactivo. Yes, profe. Hyperactive. Como hyperactive. Ok, I am hyperactive. Soy hiperactivo. Se mueve mucho y con... ¿Cómo se llama? Café con Red Bull. Eso me dan mis papás a mí. Claro, una cosa así. Ok, cuando tú dices... Es como que es como nervioso, profe. ¿Cómo es nervioso? ¿Cómo se dice nervioso en inglés? Que No, no, soy no nervioso. recuerdo eso. Ahí está en el chat. Nervous. Ah, nervous. Ya. Nervous. Ok. ¿Estás nervioso o estás nervioso o eres nervioso? Taylor no es un adjetivo, es un oficio. Ok, pasemos a la siguiente parte. Muchas gracias a los que participaron, estudiantes. Siempre es un agrado ver que participan mucho. Ahí puso otro Prosperi. I am handsome. Oh, alguien se tiene mucha fe. Muy bien, me gusta su actitud. Muy bien, Prosperi. Excelente. La oración está bien escrita al menos. Entonces, ¿cuál va a ser el orden para que nosotros podamos hacer oraciones en inglés utilizando adjetivos? Podemos empezar haciendo estas oraciones con esta estructura. Un pronombre, un famosísimo verbo to be y por último un adjetivo. Como ustedes vieron ahí. I am funny. Pronombre, I. Famosísimo verbo to be, am. Y por último un adjetivo, funny, divertido o chistoso. I am funny. Yo soy chistoso o divertido, como ustedes quieran decir. ¿Ok? Con esta estructura, ¿alguna duda? Pregunta, aclarémoslas al tiro, por favor. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? Por mi parte, no, profe. Clarísimo entonces, ¿cierto? ¿Qué hay de los demás? ¿Todo bien? Porque esta va a ser la estructura que nosotros vamos a utilizar para ya el día de mañana empezar a crear oraciones ya propias y después pasar a la pregunta esencial. Así que vuelvo a consultarles. ¿Alguna duda o consulta sobre lo que estamos viendo ahorita? No, profe, ninguna duda. Perfecto. Ok, continuamos. Bueno, en inglés esto incluso se me lo saltaría porque no es muy necesario. Pero nosotros tenemos dos formas de utilizar adjetivos. Y esto es algo que, bueno, lo podemos nombrar. Yo puedo decir the happy dog, el perro feliz. O puedo decir, como nosotros vamos a aprender, the dog is happy, el perro está feliz. Ahora, ¿cuál es la diferencia si yo digo, incluso en español, si yo digo el perro feliz y el perro está feliz? The happy dog o the dog is happy. Hay una diferencia y es la misma diferencia entre ellos en español y en inglés. ¿Cuál sería la diferencia? Si nosotros escribimos
en inglés o en español, the happy dog, el perro feliz, ¿cierto? Es común pensar que la oración está incompleta. Le falta un complemento. The happy dog, el perro feliz. ¿El perro feliz qué? Hasta ahí no me llega. ¿Eso es todo? ¿El perro feliz? ¿Y? No. Falta información. El perro feliz estaba comiendo. El perro feliz estaba durmiendo. El perro feliz se murió. Me acordé de mi perro. Se murió. Es como decir que el perro siempre está feliz. Sí. Pero, ¿por qué? Nos falta el por qué está feliz. Porque eso viene después, mira. Si yo digo el perro feliz, me falta más para completar mi oración. Si yo a ti te digo, por ejemplo, el profesor triste. ¿El profesor triste qué? El profesor triste está haciendo su clase igual. ¿Cierto? O el perro feliz, falta algo. El perro feliz está comiendo. Falta la acción, en ese caso. Pero, por ejemplo, si nosotros agregamos el famoso verbo to be a nuestra oración, y en vez de decir el perro feliz, digo el perro está feliz, the dog is happy, la oración puede terminar ahí. El perro está feliz. ¿Listo? No estoy preguntando el por qué. No necesito saberlo. El perro está feliz y la oración completa. Listo. No necesito más. Punto final. Cierren el telón. Apaguen las luces. Listo. No necesito más. Ahora, si tú quieres decir el por qué, va más que nada en ti. Ya es tu decisión si es que quieres hacerlo. ¿Ok? ¿Cierto? Ok. Profe. Perfecto. Bueno, y como dijimos que los adjetivos no solamente son para describir personas, tenía una pequeña actividad que no sé si la alcanzamos a hacer. Dice, lo pueden hacer en español. Dice, nombra un objeto viejo que esté en tu pieza. Y también nombra un objeto nuevo que esté en tu pieza. Pero lamentablemente, acaba de tocar el timbre. Así que bueno. Mañana. Lo podemos dejar para mañana, ¿les parece? Mañana vamos a comenzar con esta actividad. Podemos frenar la grabación sin ningún problema.